toda la razón, estaba olvidando grabar. Y entonces repasamos ejercicio 1 del día de hoy, la derivada de la tangente. Entonces utilicemos por definición que la tangente igual al seno por el coseno de la función. Aquí aplicamos la derivada del cociente. Entonces recordemos que era el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador, y todo sobre el denominador al cuadrado. Entonces sabemos que la derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno. Hacemos los reemplazos correspondientes y en base a la identidad trigonométrica de que el seno cuadrado más coseno cuadrado de alguna función es igual a 1, ¿cierto? Obtenemos entonces que todo esto se reduce a el inverso multiplicativo del coseno, que es la secante. ¿Ya? Entonces, como estaba la función al cuadrado, queda secante cuadrado de la función. Entonces hemos determinado que la derivada de la tangente es la secante cuadrada de x. Vamos a probar entonces ahora la derivada de la secante. De x. Ya, entonces, nuevamente, solo por definición, ¿quién es la secante? Como ya sabemos de acá, es la inversa multiplicativa del coseno. Entonces podemos nuevamente aplicar acá la regla del cociente. Entonces nuestro numerador es 1. Entonces nos va a facilitar ahí hartas cosas, ¿cierto? Entonces recordemos que es siempre el cuadrado del denominador. Y acá tenemos el denominador por la derivada del numerador menos numerador por derivada del denominador. Recordemos que la derivada de una constante, ¿cuánto es la derivada de la constante, chicos? Pero Correcto. Y bueno, sabemos ya que la derivada de esto es menos seno, entonces aquí tenemos menos menos, nos quedaría seno sobre coseno cuadrado de x. Entonces, esto lo podemos separar, ¿cierto? En seno por coseno por 1 sobre coseno. Entonces sabemos que seno sobre coseno es tangente. Sabemos que el inverso multiplicativo del coseno es secante. Es decir, la derivada de la secante es tangente por secante. A veces, ¿cierto? Desde las derivadas en adelante empezamos a encontrar cosas un poco contraintuitivas, ¿cierto? Como por ejemplo que la derivada, que generalmente es bajarle un grado a una función, es como simplificar un poco, casi quitarle una dimensión, por así decirlo, ¿cierto? A estas funciones para encontrar sus rectas tangentes, que la derivada de la secante sea la secante por otra cosa, ¿cierto? Que pareciera que es más grande la derivada que la función misma. ¿Ya? Pero suelen suceder un poco estas cosas en derivadas. Bien, el tercer punto, vamos a encontrar la derivada de la cotangente. Entonces esta es la inversa multiplicativa de la tangente. Y vamos a tener aquí la cosecante, que es lo que esperamos encontrar, que sería la inversa multiplicativa del seno, ¿no? Oh, perdón. Entonces de la cotangente. Bien, entonces si la cotangente es el inverso multiplicativo de la tangente y la tangente es seno por coseno, entonces la cotangente va a ser al revés, ¿cierto? Coseno sobre seno. Y nuevamente vamos a aplicar la regla del cociente. Y entonces tenemos seno de x por la derivada del numerador por derivada del denominador. Perdón. Entonces, derivada del coseno menos seno. Entonces tenemos menos seno cuadrado de x. Derivada de seno es coseno. Entonces nuevamente queda menos coseno cuadrado de x.
y todo sobre seno cuadrado de x. Entonces, notemos que en el numerador podemos factorizar por menos 1, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacerlo inmediatamente. Vamos a colocar paréntesis y le cambiamos el signo al interior, ¿cierto? Que es equivalente. Y por la misma identidad anterior, aquí tenemos que esto es equivalente a 1, ¿cierto? Seno cuadrado más coseno cuadrado de x o de algo, ¿cierto? Sería igual a 1. Oh. Entonces tenemos menos 1 sobre el seno cuadrado de x. Y sabemos que la función, el inverso multiplicativo del seno es la cosecante, ¿cierto? Entonces, cosecante cuadrado de x menos cosecante cuadrado de x. Entonces, la derivada de la cotangente menos cosecante cuadrado de x. Y la última que nos queda por ver ahora, la 4, la derivada de la cosecante. Y que deberíamos llegar a menos cosecante de x por cotangente de x. Entonces, es algo parecido, ¿cierto?, a lo que pasó con la secante, que nos va a quedar ella misma por otra cosa. 4, perdón. Cosec. Bien, entonces, por definición solamente, la cosecante es la inversa multiplicativa del seno. Y aplicamos regla del producto, o sea, perdón, del cociente. Entonces, el denominador al cuadrado. La primera que nos va a quedar entonces, seno de x por la derivada de 1, sabemos que esto se va a ir, ¿cierto? Y numerador por la derivada del denominador. Entonces ahí quedaría ella misma a la inversa. Ujú. Claro, porque esta se nos va, ¿cierto? Ujú. Esto es coseno, menos coseno de x, y nos queda seno de x, ¿cierto? Claro, pasa justamente lo mismo, nos va a quedar ella misma porque esto se va a dividir, como lo hicimos arriba, menos coseno de x por seno de x por 1 por seno de x. En el fondo separamos el cuadrado de esta en el producto de ella misma, ¿cierto? Y la de acá es la cotangente. Oh, perdón. Vamos a colocar con... Entonces, esta de acá, ¿cierto? Es la cotangente de x menos la cotangente de x. Y esta de acá es la inversa multiplicativa del seno. Es la cosecante. Entonces, miramos acá arriba el resultado que teníamos. Y es lo mismo, Profe, ¿cierto? Está cambiado de orden, pero equivalente. ¿Sí? ¿van a entrar la inversa de la trigonométrica? La inversa de las trigonométricas, claro. O sea, a Ya, partir de ahora ya la sabemos de memoria, entre comillas, pues. sí. Es que es como raíz de uno. O sea, por ejemplo, la inversa del seno es el seno a la menos uno. O sea, sí, pues, seno a la menos uno sería arcoseno, ¿no? Y creo que la derivada es como la raíz de uno más X, una cosa así. No me acuerdo muy bien, Ujú. pero van a entrar Ah, ejercicios con eso. la fusión inversa de las trigonométricas, claro. Porque Sí, pues, aquí, ojo con eso también para aquellos que todavía se confunden un poco con trigonometría, chicos. Recordemos que hay dos opciones, entre comillas, ¿cierto? Que es justamente lo que está conversando su compañero. Esas dos opciones sería que, por ejemplo, para la función seno de x, voy a colocar con amarillo o algo para que no parezca que es de la clase. Entonces, supongamos que f de x es seno de x. Tenemos el inverso multiplicativo, que es la cosecante. Entonces, cuando hablamos de inverso multiplicativo, queremos hacer 1 sobre f de x, que no es lo mismo que f de x a la menos 1. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque esta notación multiplicativa significa lo mismo, ¿cierto? Pero cuando hablamos de función a la menos 1, es la función inversa. Aquí hay que tener ojo con esto, porque por un lado tenemos la cosecante de x, que es igual al inverso multiplicativo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto?
que si multiplicamos el seno de x por su inverso multiplicativo, que sería la cosecante de x, esta cosa ¿cuánto nos da? 1. Por otro lado, tenemos el seno de x a la menos 1, o la menos 1 de x, que sería la función inversa de esta función, y ahí sí tendríamos el arcoseno de x, que es la función inversa. Entonces, por ejemplo, aquí uno no multiplica esto, ¿cierto? Si tengo el seno a la menos 1, bueno, de x igual al arcoseno de x, quiere decir que si tenemos seno de x, bueno, vamos a colocar solo seno, compuesto, porque son funciones, es la inversa como función. Entonces, la compuesta entre ellas es la identidad. Es decir, es x. ¿Ya? Y ahí está la gran diferencia. Entonces, el arcoseno es la función inversa y la cosecante es el inverso multiplicativo. Entonces, estos dos se multiplican como términos cualquiera, como reales. Cuando usted los multiplica, les simplifica, ¿cierto? Me da 1. Pero acá yo estoy componiendo dos funciones, una inversa de la otra. Y recordemos que es como la derivatividad. Entonces, cuando una es inversa de la otra, esto me da la identidad, que significa que me deja el x fijo, en el fondo. Me lo deja donde mismo nomás. ¿Ya? Entonces, respecto a esta es que está preguntando su compañero. Estas son las funciones trigonométricas inversas. ¿Ya? Pero eso todavía no lo vamos a ver en realidad. Yo supongo que esto es como casi al final de lo de derivadas, igual. Ah, ya. ¿Ya? Porque igual había límites con arcoseno y... Claro, sí, no, al menos nosotros no lo hemos hecho justamente por eso en clases también hasta llegar ahí. Ahora, creo que sí es esencial verlos de todas formas en algún momento, porque en cálculo 2, eventualmente, ¿cierto? En integrales sí o sí lo van a tener que utilizar y ver. ¿Ya? Vale. Entonces es mejor familiarizarse de a poco antes que llegar a integrar nomás. Bien, entonces vemos la otra parte de las funciones que nos quedan. Entonces vimos hasta ahora las trigonométricas esenciales. Y vamos a ver el resto de las funciones, ya que en el fondo se condicen un poco con el teorema de la continuidad, ¿cierto? Sabemos que las polinomiales, las logarítmicas, las exponenciales, las trigonométricas inversas y las racionales, todas eran continuas como por cultura general, ¿se acuerdan? Entonces, ahora de derivada hemos determinado las derivadas de casi todas ellas, ¿no? Entonces nos faltan las que están en la pizarra ahora. Ahí tenemos la del logaritmo, la exponencial, ¿cierto? Que era la tarea de esta vez. Y bueno, el logaritmo de base b, de base un número real, y después la exponencial de b, o b a la x. Entonces, estas sí requieren un poco más de concentración. De hecho, de aquí hay una que ya hicimos, pues la del logaritmo natural fue la segunda tarea que hubo en clase, ¿cierto? Esta ya la hicimos, entonces la podemos utilizar. Entonces, el 1, de todas formas, el 1 hecho en clases, que en el fondo fue la tarea, ejercicio de tarea. Entonces vamos a probar el 2. Entonces queremos la derivada respecto a x del logaritmo en base de b, donde b es un número real, ¿cierto? De x. Ya. Entonces vamos a utilizar propiedades de logaritmo. Nuevamente aquí también hago el llamado de repasar un poco de propiedades de logaritmo. Es más o menos rápido de ver, pero miramos un formulario con las propiedades y nos basta para recordar que cosas, que por ejemplo, el producto era el que se separaba por la suma, ¿cierto? Y no la suma por el producto, porque algunos se equivocaron ahí también drásticamente en el ejercicio de logaritmo. Partieron mal, digamos, porque intercambiaron la propiedad. ¿Sí? O sea, en el fondo si teníamos log de A por B, eso era log de A más log de B. ¿Ya? Entonces algunos tomaron al revés, como que si era suma acá, lo podían separar como producto y esa cosa no existe como propiedad. ¿Ya? Entonces recordemos que el logaritmo de esta forma nos permite un cambio de base. Entonces si escogemos una base adecuada, nos quedaría el logaritmo de esa nueva base de x sobre el logaritmo de nuestra nueva base de b. Entonces vamos a utilizar como base e,
¿cierto? El exponencial, es decir, vamos a transformar a logaritmos naturales para utilizar la derivada que ya conocemos de ella. Es decir, por cambio de base, podemos decir que esto es logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de b. Es decir, cambiamos base, ¿cierto? Entonces, aquí igual vamos a colocar cambio de base y le pusimos base e. Y estas las conocemos. Entonces aquí aplicamos nuevamente la del cociente, ¿cierto? ¿O no? Ese resta. Ah, no, pero aplica la propiedad de derivada. Ujú. Sí, eso justamente, ¿no? Pero de hecho podemos saltarnos todo ese paso si nos damos cuenta de un pequeño detalle. Ahí tenemos Queremos derivar respecto a qué variable. a X. A x. Entonces, ¿qué sucede con el denominador? Es como una constante. Correcto, ¿cierto? Por lo tanto, podemos sacarla. Y nos va a quedar solo la derivada del numerador. Y esta derivada ya la conocemos. ¿Por qué aquí? Sí, exacto, ¿no? Entonces este es uno de los más fomes de todos los que hemos resuelto en clase. Muy bien, entonces la derivada del logaritmo de un base b, o de un número real de x, entonces va a ser 1 sobre el logaritmo natural de ese número por 1 sobre x. Entonces recordemos que para cualquiera sea el b, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos con el de la tarea, que era la derivada de la exponencial, y nos tenía que dar el mismo. Ya, entonces para esto no tenemos más remedio que acudir a la definición. Entonces recordemos la definición, era límite cuando h tiende a 0, ¿de qué cosa? De la función, bueno, vamos a escribirla de nuevo, ¿cierto? Para repasar. De la función evaluada en x más h menos f de x sobre h. Entonces en nuestro caso evaluamos, nuestra función es exponencial, por lo tanto nos va a quedar e elevado a x más h menos e a la x, todo sobre h. Acá en el numerador vamos a factorizar por e a la x. Entonces tenemos e a la x. Y acá hay una duda que a mí me cae con respecto a ustedes. ¿Han trabajado ya harto de la exponencial en álgebra o todavía no tanto? No. ¿No? No, ahora sí más en trigonometría. No Ya. mucho. Te han pegado más en trigonometría. Ya, de acuerdo. Porque Ah, la exponencial no es Euler. sí, claro, en el fondo es el mismo símbolo, digámoslo así, pero como función. Y entonces cuando yo tengo esta cosa, por propiedades de potencia, no más. ¿Se acuerdan qué pasaba? Esto era un producto, ¿cierto? Sí. Ya, eso era nomás entonces para recordar. Por eso que uno utiliza toda la exponencial en realidad, porque cualquier suma la transforma a producto cuando yo la elevo a exponencial. Esa es como la gracia, es decir, si yo tengo un real cualquiera, no más, por ejemplo, ya supongamos A más B, y no tengo idea cómo relacionarlos mediante una suma, pero sí se me ocurre algo, cómo relacionarlos mediante un producto, lo que uno hace es aplicar exponencial, entonces va a quedar E a esto, entonces yo lo voy a poder separar como producto, y lo trabajo como producto nomás, y después le aplico el logaritmo natural y lo bajo de nuevo. Ese es como un truco en el caso de que uno quiera ahorrarse la vuelta, ¿cierto? Ya, entonces acá vamos a factorizar nomás por e a la x, por lo tanto e a la x por e a la h es e a la x más h, ¿cierto? Es decir, aquí adentro nos va a quedar e a la h entonces. Era eso nomás para aclarar esa factorización. Muy bien. Y entonces ahora tenemos que hacer un cambio de variable y todo el resto ya. Entonces vamos a explicarlo mejor. Entonces consideremos u igual a e a la h menos 1.
cosa es. Ya. Entonces, ¿qué sucede si u es a la h menos 1? Nosotros tenemos que h tiende a 0, ¿cierto? Entonces, si h tiende a 0, e hicimos este cambio de variable, y esto igual quiero que si no queda claro, me digan inmediatamente su duda para reexplicarlo, porque en la pauta, ¿cierto? Había uno de los ejercicios que también se podía hacer por sustitución, y me parecía que pocos se atrevían, digamos, a utilizar cambios de variables todavía, al menos para derivadas. Ahí Muy útil. U tiende a 0 también, po. Ya, correcto. Entonces, justamente, hacemos nuestro cambio de variable, entonces decimos ya, sea cualquier letra, en este caso u igual a esta cosa de acá arriba, pero en nuestro límite tenemos la condición de que h tiende a 0. Si h tiende a 0, entonces acá nos quedaría u igual a e a la 0 menos 1, ¿cierto? Recordemos que por potencia esta cosa es 1, entonces nos quedaría 1 menos 1, y esto es 0, por lo tanto u tiende a 0. Entonces, ¿cómo? Entonces, u tiende a 0. Ya, y ahí nos podemos ya olvidar de esta cosa. Entonces, como dijo su compañero, ahora nuestro nuevo límite ya no vamos a utilizar h perdón, como variable, vamos a utilizar u. Entonces la condición va a ser que u también tiende a 0. Ya, entonces, tenemos que la derivada de a la x igual, ya, y entonces según el cambio de variables que nosotros utilizamos, esto nos va a quedar u, ¿cierto? Ya, entonces miramos, porque ahora vamos a tener que reexpresar esto en términos de nuestra nueva variable u. Ya, entonces, este de acá lo vamos a poder reemplazar por u. El e a la x, nuevamente, e a la x no depende de h, por lo tanto esto pasa a ser constante, lo podemos sacar. Pero en el denominador tenemos un h, que sí está vinculado a nuestro límite, y que sí está vinculado a nuestra variable. Por lo tanto, tenemos que, desde aquí, desde nuestra consideración de u igual a e a la h menos 1, tenemos que ver cuánto valdría h en términos de u. Ya, entonces, de acá. Ahora si queremos determinar h. Si queremos determinar h desde acá, entonces tenemos u más 1 igual e a la h, ¿cierto? ¿Qué aplicamos? Logaritmo natural, ¿cierto? Si aplicamos logaritmo natural, tenemos logaritmo natural de u más 1 igual logaritmo natural de a la h. Recordemos que el logaritmo natural y la exponencial son inversas, ¿cierto? Entonces ahí nos queda lo que queremos. ¿Ya? Por lo tanto, h es igual al logaritmo natural de u más 1. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Entonces, ahora la derivada de la exponencial, creo que ya lo había escrito por aquí. Ahí me cambié de color. Ya, entonces de acá, la e a la x sale, entonces queda afuera del límite, por el límite, cuando u tiende a 0, porque ahora no voy a considerar ninguna h, ¿cierto? Esto de u, ¿cierto? Y el denominador, nuestro h ahora vale el logaritmo natural de u más 1. Ya, entonces ahora el problema se reduce a ver esto, ¿cierto? Nosotros como trampa ya sabemos cuál era el resultado, ¿cierto? Sabemos que tiene que ser e a la x, por lo tanto estimamos que deberíamos llegar a que esto es 1. Ya, entonces aquí vamos a considerar nuevamente algún tipo de arreglo algebraico. Ese tipo de arreglo algebraico, vamos a bajar esta cosa al denominador. Entonces, si esto es un numerador, la única forma de que pase al denominador es que pase como fracción acá, ¿cierto? Entonces, si tenemos 1 sobre u, el logaritmo natural de u más 1. Y esto es a la x. Voy a bajar acá. Profe, disculpe, ¿cuál ¿Sí? fue el paso que hizo? Del 1 sobre U. Este u lo bajamos acá. Ah, claro.
¿sí? Porque recordemos que es lo mismo. 1 sobre eso es lo mismo que u, ¿cierto? Entonces el u de acá lo escribimos ahí. ¿Para qué lo escribimos acá? Para aplicar la propiedad de logaritmos. Entonces esto va a pasar al exponente. Así es. Entonces pasa al exponente. Y aquí, esto de aquí ya parece conocido. O quizás no con la u, pero si le cambian por x se van a dar cuenta que parece muy conocido. Entonces solo ahora basta considerar de que la función logaritmo natural es continua en todo su dominio. Entonces si hablamos de esto, recordemos que si hablamos algo de la función continua, ¿con qué fin era? Con introducir el límite, ¿cierto? Entonces aquí, utilizando además propiedades del límite y álgebra de límites, entonces el álgebra de límites que me permite hacer, introducir esto, tanto numerador como denominador, ¿cierto? Entonces vamos a tener el x por, entonces tenemos el límite cuando u tiende a 0 de 1, el límite cuando u tiende a 0 del logaritmo natural de 1 a 1, todo sobre 1 sobre 1. Ahí, profe, ¿Sí? si uno desarrolla esa parte, lo reemplaza el tiro, le queda como logaritmo natural de e, po, y ahí se convierte en uno, ¿no? Exactamente, muy bien. Porque en realidad yo lo que estoy haciendo aquí, estoy escribiendo para argumentar eso, pero en realidad es lo que queremos llegar, ¿cierto? Porque aquí ahora puedo introducir debido a la continuidad, puedo introducir el límite antes, ¿cierto? Que ese era el teorema de continuidad. Entonces voy a tener el logaritmo natural de el límite cuando u tiende a 0 de 1 a 1 sobre 1 a 1. Y justamente esto es E, ¿cierto? Digamos que por todo este último camino al menos fue solo para poder argumentar que, que el límite pasa dentro de la función. Ya, entonces ahora sí, tenemos eso, esto es 1, lo de acá es logaritmo natural y esto de acá es E. Entonces, esto es E por definición. Recordemos que nosotros habíamos escrito dos formas, ¿cierto? Una cuando era infinito y la otra cuando era hacia el cero. Y nuevamente sabemos que esta cosa es 1. Por lo tanto, hemos obtenido que la derivada de la exponencial es ella misma. Y es la única que sigue siendo siempre la misma. ¿ya? Hay un concepto que vamos a pasar posteriormente, que es de derivadas parciales, ¿cierto? Que sabemos que podemos derivar en orden de derivación, la derivada cuadrada o la segunda derivada de un término, la tercera derivada, que es la derivada de la derivada en el fondo, ¿cierto? Y la de la exponencial es la que podemos, bueno, una que es infinitamente derivable, es decir, podemos aburrirnos derivándola y siempre va a ser lo mismo en ese sentido. Ya es una de las únicas que cuenta con esa propiedad. Bien, entonces la exponencial es ella misma. Y nos queda la última. Entonces vamos por el 4. Entonces tenemos la derivada ahora de b a la x. Ya, entonces aplicamos definición. Entonces va a ser algo parecido a la anterior, ¿sí? Entonces recordemos que era la función de x más h, entonces vamos a evaluar al tiro la función. b a la x más h menos b a la x sobre h. En el numerador vamos a hacer el mismo proceso que en la demostración anterior. Vamos a factorizar entonces por b a la x. Entonces nos queda factor de b a la h, perdón, menos 1 sobre h. Nuevamente este es constante, ¿cierto? Porque depende de x y no de h, así que puede salir. Entonces por el límite, cuando h tiende a 0, de b a la h menos 1 sobre h. Ahí sí.
Ahí hacemos otro cambio de variable. Exactamente, y de hecho el cambio es exactamente el mismo, si se dan cuenta. Lo de arriba va a ser U. De hecho, si miramos hacia acá arriba nos damos, me parece más evidente. Sí, aquí. ¿Sí? Si miramos nuestro término es exactamente el mismo cambio de variable, miren. La diferencia es que en vez de E a la algo tenemos B a la algo. Por lo tanto, el desarrollo es exactamente el mismo. Lo único que cambia es que aquí, en vez de aplicar logaritmo natural, vamos a aplicar logaritmo de base B, ¿cierto? Para que se cancele con el exponente y listo. Hay que ver. Ahí sí. Entonces, lo mismo, ¿cierto? Vamos a hacer un cambio de variable, sea, bueno, vamos a llamarle W esta vez para no trillar la U, ¿cierto? S, entonces H sabemos que va a ser el logaritmo en base B de 1 a 1. Esta es H, ¿cierto? Y nuevamente, entonces, como H tiende a 0, U también. Es decir, la derivada de B a la X, tenemos B a la X por el límite, cuando U tiende a 0, de la misma cosa, entonces. Es decir, de U sobre logaritmo natural de 1 a 1. Pero, perdón, base B. El logaritmo natural, log de base B. Entonces, exactamente la misma situación. Esto es B a la X por el límite cuando U tiende a 0. El numerador sigue igual. Aquí vamos a hacer un cambio de base nuevamente. Por ahí, profe, no. ¿Sí? Ahí podría aplicar eso del Voy a U, escribirlo como 1 sobre 1 sobre U Claro, por log de eso. exactamente. Si vamos a escribir eso mismo, solo que aquí esto voy a reescribirlo para que no se confunda. Entonces, esto es log en base de esto, ¿cierto? Entonces, acá nuevamente vamos a aplicar cambio de base. Entonces, ahí para aclarar, cambio de base. Y nos vamos a cambiar a qué base, la misma que nos sirve, E. Entonces, esto, ¿cómo va a quedar? Me va a quedar un cociente ahora. Me va a quedar el logaritmo en base E, que es el logaritmo natural, de 1 a 1, sobre logaritmo natural de B. Y exactamente, el U, ¿cierto? Lo vamos a reescribir como 1 sobre 1 sobre 1 sobre U, ¿cierto? Para que me quede en el denominador. Y nuevamente voy a poder separar. Porque en el fondo el logaritmo natural de B sabemos que es constante, ¿cierto? Por lo tanto sale también. Entonces en el siguiente paso, ¿qué nos va a quedar afuera? Nos va a quedar el B a la X y nos va a quedar el logaritmo natural de B por el límite, perdón, cuando U tiende a 0, de, bueno, la misma cosa, ¿cierto? U sobre logaritmo natural de 1 a 1. Y este ya lo resolvimos anteriormente. Entonces, sabemos que esto es 1. Y cuando digo que lo resolvimos anteriormente, es la exponencial, ¿cierto? Es decir, hay que ir al ejercicio anterior. Por lo tanto, perdón que lo escribo así, pero se me acabó la pizarra y no puedo seguir bajando. Ya, entonces, bueno, vamos a concluirlo por aquí al ladito. Entonces, por lo tanto, la derivada respecto a x de b a la x es ¿qué cosa? El logaritmo natural de b por b a la x. Ya, entonces con eso tenemos las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales y logarítmicas. ¿Ya? Es decir, ya tenemos casi todo armado para nuestro álgebra. Por lo tanto, podemos comenzar a prescindir un poco de la definición, ¿cierto? Es decir, podemos empezar a utilizar más álgebra de derivadas para hallar la derivada de ciertas funciones un poco extensas. Entonces nos queda la compuesta.
la derivada de una composición, ¿cierto? Que se conoce como regla de la cadena, pero eso no la vamos a ver hoy, porque creo que requiere casi que nos dediquemos una clase completa a ver la cadena y ejemplos de la cadena, porque también es muy fácil de enredarse. Por lo tanto, les recomiendo que miren al menos unos 10 minutitos, ¿cierto?, al día, que miren nuevamente la regla del producto, la regla del cociente, para que uno se familiaricen harto con ella, ¿ya? Para que después la podamos utilizar rápida eh, en ese sentido, ¿ya? Entonces, la siguiente página, vamos a ver ahora algunos ejemplos. Entonces, dependiendo también de cómo estamos en el tiempo, porque si nos queda tiempo, podemos darle espacio para que... Ah, no nos queda tanto tiempo. Bueno, entonces vamos a proponer los ejercicios nomás. Que la idea es que al menos se den unos minutos para ahora poder resolverlos y así luego corroborar que estas están soluciones. Entonces, ejemplos. Primero un ejemplo súper sencillo, rápidos, y luego vamos a dar un ejercicio y vamos a dar unos 7 minutos, algo 5 o 7 minutos para que avancen en ello un poco y luego lo comprobamos, ¿ya? Y entonces, como ejemplo, si tenemos, vamos a decir, 1, la función 7x a la quinta menos 2x más seno de x. Si esa es la función, ¿cuál es la derivada de la función? ¿Alguno que la pueda sacar rapidito? ¿Me activa el micrófono? Ese es 35x a la 4 menos 2 menos coseno. Ah, no, más coseno. Más coseno de x, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Entonces recordemos que esta, cuando era polinomial, nosotros habíamos visto que se bajaba el exponente, ¿cierto? Bueno, si no se acuerdan, era la derivada, vamos a anotar por aquí la fórmula. Entonces era la derivada de x a la n, recordemos que eso era n por x n a la menos 1. En otras palabras, ¿qué significa? Que el exponente baja, multiplica, ¿cierto?, como coeficiente, y el exponente se le baja un grado. Entonces aquí, este baja, multiplica el 7, me da 35. ¿Ya? Y como a este se le quita un exponente, me queda elevado a 4. Este es del mismo caso. Bueno, aquí por álgebra se separa, ¿cierto?, la recta y la suma. En el fondo me queda la derivada del primero, la derivada del segundo, más la derivada del tercero. La de acá, nuevamente, entonces, constante por una función de este tipo donde el n vale 1, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que queda? La constante, que sería 2, que se le baja el exponente, ¿cierto? Y la derivada del seno ya vimos que era coseno. Entonces, queda coseno. Entonces, aquí mediante álgebra, ¿cierto?, se puede determinar rapidito. Ahora, uno aquí, entre comillas, argumenta, ¿cierto? En el fondo, sabemos que la derivada de tanto, ¿cierto?, es igual a bla, 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 por lo tanto, ¿cierto? Eso, ¿ya? Más que solo por magia. Ahora, digamos, verbalmente, ¿cierto?, estamos argumentándolo, por lo tanto, tiene sentido. Ya, para un segundo caso, consideremos entonces una función g de x, y que es x cuadrado más 1 por raíz de x más 4x a la quinta menos 5. Entonces, la derivada respecto a x de g de x es... Entonces, nuevamente, voy a dejar ahí unos minutitos para que la puedan responder. Entonces, separamos por álgebra, ¿cierto? Vamos a separar el primer término más la derivada del segundo menos la derivada del último. Entonces, recordemos que la derivada de la raíz la tenemos, ¿cierto? Ya la hemos visto también. En el caso de que se nos olvidó, deriva de la raíz era 1 sobre 2 la raíz de x, ¿cierto? A la raíz cuadrada. Ujú.
Claro, claro, la raíz enésima sería con el n ahí, ¿cierto? Profe, ahí habría que trabajarlo como la primera parte, como de multiplicación. Y en ese Ujú. caso, teniendo ese binomio, ahí lo hago cada uno, No, sería como una claro, polinomial. por ejemplo, Lo si tú, veo como una polinomial nueva. correcto, si tú vas, por ejemplo, el primero por la derivada del primero por el segundo, tú derivas lo de adentro, entonces deriva ese y este es constante, ¿cierto? Claro. En el fondo aplicas álgebra en el interior del polinomio, claro, muy bien. Y ahí lo hago sin racionalizar nomás, que quede la raíz Sí, no, no abajo. importa, si en el fondo es para que apliquemos correctamente la álgebra de derivadas más que para, en este caso, la simplificación. Ah, vale. En una prueba, ¿cierto? En un quiz, ahí usted debería reducir la expresión al máximo, pero en estas condiciones estamos tratando de ver, ahora no importa saber si estamos aplicando álgebra o no. O, por ejemplo, en este caso, la regla del producto, ¿cierto? Porque tenemos un producto de dos funciones aquí, entonces vamos a tener que aplicar regla del producto. Entonces, no sé si me dio bien. Sí, no importa, eso es lo que queremos probar. Me dio 20x a la 4 ¿Ya? Este, sí. más 5x al cuadrado más 1 Más 5x al cuadrado más 1 sobre 2 raíz de x. sobre 2 raíz de x. Este término Y el lo 5 reduciste. No, lo dije así. Ya. a mí me dio 20x a la 4 más 2x raíz de x más x cuadrado más 1 sobre 2 raíz de x. Ya. Exacto. Esa es la que me da también. Entonces, aquí hubo algo. Y que supongamos que está con respecto a ese, ¿cierto? Ujú. El 5 ¿de dónde te apareció? Ya, Deja revisar bien porque. Sí, sí, no, igual se entiende también que yo lo estoy colocando bajo apuro también, entonces es normal que pasen errores Sí. rápido, ya. No, y con la raíz igual es como uno se Sí, no, confunde. es normal, sí. Bajarla. En realidad por eso en el fondo es como para ver el primero, después van a tener tiempo más de comprobarlo de todas formas, pero es para ir ¿Cómo jugando es el lo ejercicio. que, cómo es lo que tiene que dar, profe? Bueno, vamos a resolverlo mejor entonces. En el primer tenemos un producto, por lo tanto vamos a aplicar la regla del producto. ¿Y qué nos decía la regla del producto? El denominador, bueno, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces, el primero derivado, vamos a escribirlo ya. Entonces, voy a colocarle, no me gusta mezclar notaciones, es muy flight. Ya vamos a derivar la primera. Derivamos la primera, entramos a la primera por álgebra. Entonces vamos a derivar el primer término más la derivada del segundo. La derivada del Con primer término, polinomial, todo x, ¿cierto? Fome. sí, Ya. más La cero. derivada de este es 0, más 0. Igual vamos a dejarlo. Por el segundo sin derivar. Entonces por raíz de x. Más, recordemos que el producto era con más. Y ahora es al revés. El primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces la derivada del segundo sabemos que es la que les colocamos acá. Ya. Y ahí ya tenemos listo el producto. Y ahora nos queda este, ¿cierto? Que, como bien dicen, es más 20x a la cuarta. Y este de acá es Más 0, cero. ¿cierto? Porque es constante. Ah, menos cero. Correcto. Entonces, este también es 0, así que en el fondo nos va a quedar 2x raíz de x más x cuadrado más 1. Todo esto por la raíz. Entonces, aquí le decía yo que no importaba racionalizar esta vez. Y nos queda solo el 20x a la cuarta. Este es un más, perdón, no un pi. Y eso. Ahí sí. ¿Ya? Entonces la regla del producto ahí era el pesado. Ahí sí. Ya. Bien de todas formas. Y vamos a lanzar un tercero rapidito entonces. Vamos a decir h de x ahora. Y va a ser x más seno de x, todo sobre raíz de x. Y queremos hallar entonces su derivada. Entonces la derivada respecto a x de h de x. Entonces x más seno de x sobre raíz de x.
Entonces aquí vamos a tener que aplicar la del cociente, ¿cierto? Ya, vamos a dar un tiempo. Acá van a tener que ordenar un poco, ¿no? Claro. No, igual se puede dejar expresada en realidad. Ya no hay problema. Dejen expresada nomás. Ay, igual como que la arreglé un poquito así. Bueno, Y me dio 2x por 1 más cos de x menos x por seno de x. ujú, Y, o sea, x por seno de x por x sobre 2 raíz de x por x. ujú. Ah, y todo sobre X, ¿no? Claro, no, claro, ahí lo multiplica el tío. Ah, ya, entonces entiendo. Reduciste tú el X del denominador. Ah, ya, ese fue el arreglo que le Y me hiciste. queda 2x raíz de x que va abajo. Claro. Ujú. Así como que lo, Ya, porque entonces, es como una fracción por una, o sea, eso, sí. Pero por eso en el fondo era sin arreglarlo. Es decir, que si queda una fracción en el numerador, esta vez, digamos, no nos importa tanto. Es con el objetivo de saber si estamos aplicando bien las reglas del producto y cociente. Ya, entonces tenemos un cociente, ¿cierto? Arriba vamos a tener esta suma de esas cosas. Y era, en el denominador, abajo siempre va a quedar el cuadrado de esto, ¿cierto? Ya, entonces eso sabemos que es X, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver X. Ya, entonces esto va a ser X. Ah, y una de las aclaraciones que a veces, por si acaso, que no sé si lo habíamos aclarado antes, pero recordemos que la raíz, si yo lo leo así, estamos todos felices, ¿cierto? Por ejemplo, ahí me queda X. Pero si tenemos X cuadrado y le aplicamos la raíz, eso es valor absoluto de X, ¿cierto? sí, Ya, es que solo para aclarar esto, porque a veces pasa y uno a los dos los toma como X nomás, o los dos los toma como valor absoluto. Ya, pero recordemos que el de acá, el cuadrado, como está apuntando directamente el X, ahí está coartando el signo, por eso que es valor absoluto. En caso acá, no. Sabemos que la raíz no puede ser negativa, por lo tanto aquí sí o sí va a tomar solo la parte positiva si es que el cuadrado está fuera y no dentro de la raíz. Bueno, entonces nos va a quedar solo X en el denominador. Ahí sí. Y acá, entonces tenemos la derivada del numerador. Entonces la derivada del numerador va a ser la derivada del primer término, que es 1, más la derivada del segundo término, que es coseno de x, y todo por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, ¿cierto? ujú, Y eso no más. O sea, ahí sí, ya, si uno quería hacer arreglo algebraico, bajaba esta fracción, ahí ya, cosa de gusto, por así decirlo, ¿cierto? claro. O mejor dicho, si quiero racionalizar acá, no sé, cosas por el estilo. Ya, pero así como que en gran resumen directo es solo eso. Ya, muy bien. Entonces ahora vamos a hacer un último ejercicio con tiempo más prudente para que lo puedan hacer. Entonces, ejercicio. Entonces sea, vamos a llamar g de x, la siguiente función. Tenemos seno de x menos x por coseno de x sobre coseno de x por seno de x. Como coseno de x menos x por seno de x. Claro, sí, esto es un por. Hay como hay harta multiplicación y Claro, sí, de hecho hay un montón de multiplicaciones. Generalmente la trigonometría es lo entretenido de la trigonometría.
por así decirlo. Entonces, eso, ¿no es cierto? Ese es el ejercicio. Este ejercicio es bastante largo, sí. Estamos de tiempo. Ya, entonces, como estamos bastante de tiempo, yo creo que lo vamos a dejar para comenzar la clase del miércoles mejor. Ya, entonces lo vamos a dejar ahí y vamos a colocar otro también para comenzar. Ya, en este caso recordemos que estos tipos de tareas son más sugerencias, ¿cierto? De que si tiene tiempo de poder resolverlo y lo comprueba al inicio de la siguiente clase, pero la idea es que trate de practicarlo justamente para comparar luego con el desarrollo que se va haciendo y en ese momento haciendo las preguntas pertinentes, porque a veces si uno no intenta hacerlo por uno mismo, ¿cierto? Si uno no se trancó en un ejercicio durante un tiempo y le costó y todo eso, es fácil a veces asumir de que alguien está resolviéndolo y que está todo bien, ¿cierto? Pero es más útil cuestionar una vez que ya lo intentaron por ustedes. Y más que nada, por eso que se da la instancia ahí para que el que tiene el tiempo de poder hacerlo lo pueda hacer. Para un segundo caso, entonces, vamos a considerar la secante de x sobre 1 más tangente de x. ¿Ya? Y nuevamente aquí hallar la derivada. Entonces, para este vamos a recordar una identidad trigonométrica que nos va a ser útil. ¿Ya? Para el caso 2, entonces, identidad trigonométrica útil. Vamos a recordar aquí entonces que 1 más la tangente cuadrada de algo, de alfa, es igual a la secante cuadrada de alfa. Ya. Ya, eso va a ser útil en algún momento. Entonces, este lo alcanzamos a terminar en realidad. El segundo sí lo alcanzamos a hacer ahora. Solo que no sé si ya vamos a hacer este segundo y vamos a terminar y vamos a dejar el 1 para comenzar la otra clase. Ya, entonces, El 1 es x más seno de x sobre x más coseno de x. el final. ¿Eh? A ver, déjame ver. Pero estoy. No. Ah, no, el menos Me dieron muchos es 2 cuadrados. menos. Sí, van a dar muchos cuadrados en algún momento y se van a Me dieron poder muchos cuadrados. simplificar entre ellos. Y también Ah, me falta. va a poder utilizar ahí la identidad justamente de que coseno cuadrado más seno cuadrado de x es 1. Claro. Eso va a permitir A ahí mí que... me había faltado la división. No la había cachado. Ah, ya, claro. Ah, después la dejo. Sí, sí, igual es largo, así que la idea es que traten de hacerlo no tan apurado mejor. Por eso prefiero dejarlo para el principio de la otra clase. Ya, este de acá es más cortito. Ya, entonces, por regla del Uno más cociente, tangente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? 1 más tangente, correcto. Entonces tenemos la derivada de esta cosa. Y regla del cociente, entonces vamos a aplicar, ¿cierto? Entonces, regla del cociente vamos a tener el denominador por la derivada del numerador. Entonces, por secante de x. Menos la secante por la derivada del denominador. Y todo sobre el cuadrado del denominador. Entonces tenemos 1 más tangente. La derivada de la secante ya la encontramos. Recordemos Secante que por era tangente. perfecto. Tenemos secante de x. Acá tenemos nuevamente por álgebra, introducimos, ¿cierto? Entonces la derivada de 1 es 0. La de la tangente, Secante al cuadrado. perfecto. Oh, perdón. Secante cuadrado. Y tenemos el denominador, ¿cierto? Ay, sí, casi. Ah, nada que ver, perdón. Es todo al cuadrado. Muy bien. Por cierto, estos son todos por... Ya. Bueno, entonces, de lo que tenemos acá, factorizamos por secante,
¿cierto? Porque ambos tienen como múltiplos secantes. Entonces vamos a tener acá 1 más tangente por la tangente. Y esto es secante cuadrado. Vamos a multiplicar esto al tiro, ¿les parece? Ujú. Solo para ahorrarse un paso mejor. Entonces, si factorizamos por secante, nos queda 1 más tangente de x por tangente de x. Entonces, tangente por 1 va a ser tangente de x, tangente por tangente, tangente cuadrado. Y acá nos quedaba secante, que lo factorizamos por secante, entonces nos queda menos secante cuadrado de x, ¿cierto? Y aquí 1 más tangente, todo esto cuadrado. Ah, perdón, aquí nuevamente, esta cosa, ahí sí. Esto es porque factorizamos todo. Ahí sí. Bueno, Y la tangente no se puede escribir como menos 1 más secante al cuadrado. La tangente al cuadrado. eh, la tangente, Al cuadrado es menos 1 más secante al cuadrado. la cuadrada sí. La cuadrada sí. De hecho, justamente por eso era el hint, ¿cierto? Tienes razón, estaba olvidando esto ya. Entonces, Ujú. veamos cómo lo tenemos abajo. ¿Qué tenemos? Tenemos negativo esto. Ah, ya, sí. Entonces, Es- tiramos este para acá y para allá. En el fondo, vamos a utilizar tangente menos secante cuadrado igual a menos 1, ¿cierto? ujú. Exacto, tienes toda la razón. Por lo tanto, lo de acá es 1, menos 1, perdón. Sí. Esto de acá es menos 1. Y ahí nos queda lo más simplificado, porque ya no se puede, parece, simplificar más. Vamos a revisar. Entonces tenemos tangente de x menos 1, todo sobre 1 más tangente de x. Entonces el cuadrado. Y eso sería, no hay nada más que hacer justamente. Recordemos que esto está al cuadrado, ¿cierto? Acá, entonces esto es un cuadrado de binomio, no una suma por su diferencia, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, no se puede reducir. O sea, a no ser que uno exprese la secante como 1 partido en coseno ya, pero ahí sería, Sí, claro, que sería, sería muy intrincado ya. claro, exactamente. Porque podría también aquí como expresar la tangente Sí, pues, y todo se empezar podría a expresar. factorizar y meter y sacar cosas, pero en realidad no creo que cambie tanto. Sí, con eso es suficiente. Ya, entonces para el ejercicio de la tarea yo les voy a escribir de todas formas el ejercicio para que se conformen si llegan a algo, ¿ya? Entonces, ¿a qué debemos llegar? Hay que llegar a 2 seno cuadrado de x menos x cuadrado y todo sobre coseno de x menos x seno de x y todo eso al cuadrado. Ya, entonces a eso es lo que debemos llegar. Les voy a tratar de separar estas hojas porque me doy cuenta que siempre les escribo en las clases en una pura pizarra y después tengo que empezar a separar para poder enviárselas porque no cabe todo en el PDF. De todas formas, les debo los ejercicios de la clase anterior también. Y aprovecho de decirle entonces también que las últimas dos clases, todas las clases previas de derivada en realidad ya fueron subidas como acordamos en el canal de YouTube, ¿ya? Entonces, recordemos que si no les envío ahora personalmente los links, es porque están en el canal todos, ya apenas se pueden subir ahí, ustedes van a poder acceder a los videos de la clase que corresponden. Lo que sí les debo ahora son los apuntes. Y eso sería entonces. Bueno chicos, nos vemos el miércoles en el horario de clase. El miércoles, eh, probablemente antes de la hora de clase, yo les voy a enviar el correo ahí con las notas de aquellos que rindieron el certamen 1, ¿vale? Para que luego de clase o ahí por correo las preguntas personales o dudas que les queden. Ya, Bueno chicos, que estén muy bien entonces. Nos vemos y cuídense. adiós. Chao, Chao, chao. chao. Chao, gracias, que estén bien igual.